Ahí está. Bueno, les decía entonces que el otro día con Patricia estuvieron, ¿dónde estoy acá? Estuvieron viendo cuestiones de... va a ser mejor así. Estuvieron viendo cuestiones de la mujer en toda la época posterior al primer feminismo, es decir, en los 20, en la década del 20 se produce una apertura, justamente en 1920 es cuando se le da el voto, y se produce al menos en las clases medias y altas un cambio, es decir, por ejemplo, la cuestión de la ropa, la pollera corta, el pelo corto, lo que se llamó las flappers de la década del 20, en que si quieren ver esa época y esos personajes, les recomiendo El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que está en el programa, una novela breve y absolutamente perfecta, digamos, uno de los grandes hitos de toda esta literatura de la época, donde van a ver estas mujeres que le decían flappers. Eran mujeres con bastante libertad, el hecho mismo de la pollera corta, el pelo corto, la ropa deportiva empieza en ese momento, o sea, digamos, hay un cambio muy grande en la ropa, que es fundamental, porque durante todo el siglo XIX y antes también la ropa era muy constrictiva de los movimientos de la mujer, con los corsés y con las polleras largas y todo ese tipo de cosas que hacía que no se pudieran mover con libertad, no podían correr ni saltar un charco o algo por el estilo, porque la ropa misma las constreñía. Además, la moda, que siempre tiene que ver con lo erótico, hacia un formato de mujer con la cintura muy pequeña, y bueno, también usaban unos adminículos atrás en la cola como para, de una manera bastante poco, digamos, anatómica, en el sentido de la forma del cuerpo humano, aumentaban el volumen del culo. Por tanto, digamos, hay un montón de cosas que interesantes acerca de la evolución de las modas y la ropa. Pero a partir de la depresión de la década del 30, empieza a haber un cambio. Primero, bueno, se frena mucho de las cuestiones políticas, porque la depresión implica problemáticas económicas muy fuertes. Se acuerdan que he comentado que esa fue la vez en que el Estado, a través del gobierno de Roosevelt, salió a ayudar a la gente en múltiples aspectos, en lo que se podría denominar un estado de bienestar, o el intento de hacer un estado de bienestar como política, ¿no? Que bueno, fue totalmente novedoso para Estados Unidos, porque el capitalismo a ultranza no admite ese tipo de cosas, y que luego en los 50, en la época anticomunista del macartismo, fue esa administración, ese gobierno, fue, digamos, definido como comunista, es decir, digamos, esas contradicciones que surgen en la historia, ¿no? Y fueron incluso perseguidos, gente del cine, del gobierno, es decir, hubo una paranoia acerca de la presencia del comunismo en el gobierno, en las artes, sobre todo se metieron con el cine, y finalmente McCarthy, que era un senador borracho, católico, que necesitaba un tema de campaña, y un sacerdote le sugirió el comunismo. Entonces realmente llegó a tener mucho poder, de esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que alguien que venga de la nada de repente tenga poder
tan grande, y hubo una especie de persecución que se la ha comparado con la Casa de Brujas y ese tipo de cosas, y que bueno, es decir, eso fue entre el 50 y el 54. Finalmente él se metió con el ejército, es decir, buscando comunistas en el ejército, y ahí ya hubo un frenate, digamos, y bueno, él deja su puesto por unas nuevas elecciones legislativas en el 54 y bueno, queda ahí en la historia lamentable. Pero bueno, pasaron un montón de cosas complejas e interesantes, como gente que durante la Segunda Guerra Mundial había hecho, porque en la Segunda Guerra Mundial se aliaron Rusia y Estados Unidos en contra del eje, en contra del eje Alemania-Japón, por tanto se hacían películas prosoviéticas en Estados Unidos, porque en ese momento eran los aliados, y después cuando llegó el macartismo citaban a los actores que habían actuado en esas películas para acusarlos de comunistas. Entonces es muy interesante, si hubiese tenido tiempo traía el testimonio de un actor, creo que era Rob Taylor, no era Taylor, pero no era Rob Taylor, pero ustedes igual en general no conocen esos actores de la época, que es interesante los malabares que hace el tipo discursivamente para zafar, porque claro, él fue contratado para hacer una película prosoviética, que tiene que ver. Pero bueno, pasaron un montón de cosas realmente importantes, incluso hubo una pareja de, si es que me voy a acordar el nombre, de origen judío estadounidense, que aparentemente es real, que pasaron secretos acerca de la bomba atómica, de todo eso, secretos militares, a los rusos, porque ellos pensaban que el mundo tenía que llegar a un equilibrio hasta 1957, si estoy diciendo bien, la Unión Soviética no tuvo la bomba atómica. Entonces, en ese pequeño periodo del 45 hasta el 57, Estados Unidos se transformó en el imperio militar del mundo. Cuando Rusia logra el uso de la bomba atómica, se equilibran y ahí empieza la Guerra Fría. Entonces, bueno, esta pareja, que en algún momento no me sabía el nombre, los condenaron a muerte por haber pasado secretos de Estado. Así que, digamos, la cosa llegó bastante lejos, no hubo muchos casos de condena a muerte. Rosenberg, ahí me acordé, Rosenberg. Y bueno, eso fue algo muy, muy fuerte. No ocurrió con otros casos, pero digamos, fue todo un proceso muy seguido por la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, volviendo a esto que les decía, que estuvieron trabajando con Patricia, yo el viernes no pude estar, pero si hubiese estado, les hubiese indicado esto que tengo acá, de cómo bueno, estábamos en el 30 y en los 40. A ir pasando el tiempo, ya para los 50, ocurre un fenómeno muy extraño, y es que la mujer no solo que vuelve a la esfera doméstica, porque había estado antes trabajando en la industria durante la guerra, porque los hombres habían ido a pelear, y porque desarrollan las guerras, las industrias que tienen que ver con la guerra, pero una vez que termina la guerra, las mujeres vuelven al hogar. Y en vez de alguna manera capitalizar esa salida al mundo laboral, por diferentes razones culturales, hubo una retracción muy grande, al punto de que, bueno, las mujeres volvieron a la casa, no dejaron de trabajar, y llegó una etapa muy curiosa en que la edad de los matrimonios bajó muchísimo
O sea, las mujeres y los hombres se casaban jovencitos, adolescentes, cuando recién estaban empezando la universidad, e incluso las universidades armaron dormitorios para matrimonios, de modo que el chico estudiaba y la chica lo ayudaba, no necesariamente ella estudiaba. Bueno, una cosa muy extraña que hizo que la edad de matrimonio descendiera muchísimo. O sea que hubo una especie de furiosa vuelta a la esfera doméstica. Pero para los 50, digamos, en los 50 y ya llegando hacia los 60, empezó a surgir este malestar en las mujeres acerca de las constricciones de vivir encerradas en sus casas limpiando y atendiendo a los chicos y a su marido. Entonces, en el video de feminismos, que está en el blog, yo les había puesto esta guía de la buena esposa, de una revista femenina que se llamaba El mensuario de manutención de la casa, y que bueno, digamos, después los invito a que lo lean, no lo voy a leer acá, pero los que lo habrán leído se habrán sorprendido por lo realmente tremendo que es como está supeditada totalmente la mujer a las necesidades del marido, y el marido es como una especie de héroe al que se le permite todo. A lo que quería llegar es que entonces empieza a surgir un fenómeno que todavía no se sabía cómo tratar, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista cultural, nada, y una de las primeras notas de un diario, Newsweek, en marzo del 60, fue esta: esposas jóvenes con cerebro, bebés sí, pero ¿qué más? Es decir, la cuestión de que la mujer no tenía estímulos de ningún tipo para desarrollarse en la casa, y justamente Betty Friedan, que voy a ir ahora, se empezó a llamar, perdón, en este artículo se empezó a llamar a ese problema el problema que no tiene nombre, que era esto, ¿no? La infelicidad de la mujer en la clase media. Y entonces, para el 63, Betty Friedan publica La mística femenina, que, digamos, es en cierto modo uno de los primeros textos que van a inaugurar lo que después va a ser la segunda ola de feminismos, y que entonces esta mística femenina, que está expresada en esas reglas que tenía que seguir la mujer en la casa para conducirse con su esposo y sus hijos, implicaba un culto a la domesticidad, y que había sido inculcado a través de las instituciones educativas, las revistas de mujeres, como tienen el caso, la publicidad y la psiquiatría. Porque, bueno, ante este problema que no tiene nombre, los psiquiatras y los médicos empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo, y en cierto modo la respuesta la dio esta mujer. Así que, digamos, este es un primer texto. Creo que en el dossier hay algo citado. Es un primer texto que entonces está abriendo lo que después va a ser la segunda ola. Bien. Eso con respecto a algo que estuvieron charlando el otro día, el viernes. Ahora, si hay alguna pregunta o comentario de esto, díganme, porque voy a pasar a otra cosa, digamos. Bien, entonces, vayan pensando mientras yo... Bien. Perdón, ¿te puedo preguntar? ¿Se ve esto, texto? ¿Te puedo preguntar algo? Perdón, estoy sin las... No, Se ve, quería ¿no? preguntar No te escucho, algo. Marta. ¿No? A ver. No, no te escucho.
No sé qué. ¿Alguien Bueno, no más importa. que hable por las dudas? Porque Yo sí la no escucho a estás ella, así. sin micrófono. Están abiertos los micrófonos, Sí, Sí. estamos por lo todos menos. escuchándote, Marta. A ver. Ah, bueno. No, no, yo solamente quería saber, porque yo nací en el año Espera un poquito. 1940. Espera un poquito. No, él no te Ahora, está escuchando. Ah, Tiene que bueno, bueno. activar el No audio. digo importa, algo si no lo acá. comento en otro momento. Hola, ¿me oís? ¿ahora? Hola. Yo Ahora los escucho. Sí, bueno. tenía No, yo desconectado quería algo. saber, porque Sí. aparentemente la segunda ola, yo pertenezco a la segunda ola entonces, porque yo nací en el 45, en el 60 yo cumplí 15 años. O sea que es esta etapa, la de Sí, Betty sí, Friedan. Yo la recuerdo haber totalmente. leído. Yo estudiaba inglés y recuerdo Ah, sí, haber sí, leído algo de ella. sí, Lo que sí. sí puedo asegurar es que yo no viví eso de tan exagerado de la guía de la buena esposa, pero, y yo trabajé, era maestra de plástica cuando me recibí en Bellas Artes, pero igualmente sí tengo los mandatos de eso. Sí, 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 totalmente. yo no soy ningún nene, pero digamos, mi mamá y la generación de mi mamá eh, eh, pasaron por eso. Lo que pasa es que, bueno, era Argentina, no Estados Unidos, pero Sí, en aquella época el mandato a la mujer era que la mantuviera el marido. Es decir, la clase media argentina, si la mujer no necesitaba trabajar, lo cual, digamos, en la clase media en general no, lo normal y lo bien visto era que fuera mantenida por su marido y la mujer se quedaba en la casa. Es decir, mi mamá nunca sí, tuvo que sí, en trabajar todo ni nunca se le caso, pasó por la cabeza. claro, en todo caso, en mi generación, la mujer generalmente trabajaba como algo secundario, como algo complementario del hombre. Mi marido en aquel momento tenía un trabajo donde ganaba para mantener la casa y yo era docente. Y Claro. los docentes siempre ganábamos muchísimo menos. Y bueno, así fue. Después todo fue cambiando y bueno, Sí, no. sí. Pero fíjate que Pero sacando la docencia, sí, no había muchos otros trabajos para mujeres y para nada era común que una mujer emprendiera un sí, negocio. Eso era totalmente, inaudito. totalmente. Recuerdo que mi marido trabajaba en un banco, que bueno, después siguió trabajando en bancos extranjeros y nos fuimos del país y todo eso, pero en el momento de estar en Argentina, en el banco donde él trabajaba, por ejemplo, no había ninguna mujer. Nadie trabajaba en un banco. Exactamente, sí, sí. Bueno, mi papá también era bancario del Banco Provincia y sí, sí, recuerdo cuando era chiquito que en una sucursal tenía una eh, eh, empleada, había una mujer, joven Sí, además, y era una cosa rara, no era típico sí, para sí. nada, los bancos y en muchos otros trabajos trabajaban nada más que hombres. Pero bueno, lo típico era que la clase media que podía y que en el caso, bueno, de gente que trabajaba en estas instituciones como Banco Provincia, Banco Nación, todo Banco Provincia tenía, digamos, muy buenos sueldos, muy buen servicio social, etcétera. O Sí, sea sí, que tal cual. teníamos un buen pasar. Y bueno, mi mamá no era necesario que trabajaran, pero digamos, el punto es que ella tampoco en ningún momento tuvo la opción de decir, bueno, voy a Sí, poner un negocito, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, era lo dado y ni se ponían a pensar en eso. tal Entonces, cual. acá también hubo esa cuestión de mujeres que tenían problemas depresivos. En ese momento la psiquiatría estaba, desde el punto de vista químico, médico, digamos, los remedios no eran lo que son ahora, o sea, producían muchos efectos secundarios. A veces las mujeres estaban así como tontas tomando pastillas, y la psicología
el psicoanálisis todavía no, si sacando Buenos Aires, que siempre Sí, fue un es cierto. centro, Argentina todavía es un país muy psicoanalítico, a diferencia de muchos otros países del mundo, que el psicoanálisis se ha dejado un poco de usar. Así que, digamos, no era común, no había psicólogos en el interior del país, así que a no ser que uno estuviera en Buenos Aires, no podía recurrir a eso, y el hecho de que una mujer tuviese que recurrir a la psiquiatría y a la psicología y al psicoanálisis era muy mal visto. O sea, digamos, mi mamá tuvo problemas y yo recuerdo, por ejemplo, el miedo que tenía ella de estar loca, es decir, que de repente la internaran, era época, hasta lo hace mucho, eran épocas en que se usaba electroshock y un montón de cosas, o sea que ella realmente vivió atemorizada por la posibilidad de que eso que no podía controlar implicara que la encerraran o algo por el estilo. Por suerte nunca Sí, pero llegamos yo a tanto, recuerdo pero que, sí. claro, pero por ejemplo, en el año 70 cambió, porque yo en el año 72, 71 estaba rindiendo materias en humanidades de la carrera de psicología. Ujú. Que, o sea que ahí ya había cambiado, porque Sí, sí, en la sí, facultad teníamos la carrera de psicología, sí, y yo sí. entré hasta que después con la dictadura y toda esa época, bueno, yo ya me había ido a vivir a Inglaterra, y este tema de la facultad quedó hasta que se cerró por un tiempo, y Tal yo cual. no pude terminar porque ya Sí, sí. No, además, cambió. psicología y los psicólogos Sí, fueron medio perseguidos porque, bueno, sí, algunos estaban también en actividades políticas, y bueno, fue una zona justamente sí. que, que fue atacada, y sí, hubo cierre de facultades por un tiempo, de universidades, etcétera. Así que, digamos, era toda una cuestión. El punto es que, bueno, esto que en Estados Unidos llegó a extremos como lo que ustedes ven en los consejos de esa revista, acá no fue tan profundo, pero estaba implícito, ¿no? La mujer, mi mamá se arreglaba todos los días para recibir a mi papá, digamos, y por supuesto, bueno, hacer la comida, cuidar a los chicos y la limpieza de la casa, y hacer las compras, punto. Digamos, esa era toda la vida que tenían. Eh, Otra cuestión también, disculpen, el sí, tema de las sí, publicidades también muy, muy presente ahí, el rol y los estereotipos se ven bien en las publicidades gráficas y también algunas que empezaban a salir en la tele un poco más. sí, sí, yo acá en el... fíjense esto que les había mostrado. Bueno, estamos ¿no? A partir de los 50, que fue la década de los 50, justamente posguerra, debido a todas las industrias que se habían desarrollado en la guerra. Para la guerra, Estados Unidos llega a lo que se considera la edad de oro, la década de los 50, digamos, en cuanto a nivel de vida para la clase media blanca, porque olvídense de las minorías no participan de esto, sobre todo, digamos, los afroamericanos, que eran los que más o menos eran visibles, porque ya las otras minorías ni siquiera estaban muy presentes en la realidad de la nación, ¿no? Los nativos, los chicanos, todo eso va a venir después. Así que, digamos, de la minoría más visibles, los afroamericanos, muy en general no participaban de esto, excepto sí gente que había llegado a clase media, media alta. Así que, digamos, tenemos todo este desarrollo de los 50 con los barrios diseñados, las autopistas, y bueno, la familia nuclear, y ¿cómo se llaman? Los electrodomésticos. Fíjense entonces las imágenes, ¿no? Que son mujeres que están absolutamente felices con sus
aparatos, era todo eléctrico esto, se usaba y se sigue usando mucho la electricidad para los aparatos domésticos en Estados Unidos. Así que bueno, esta era la imagen que se brindaba a la gente, y por supuesto ese tipo de imágenes pega, ¿no? Y yo les había comentado montones hay de propagandas machistas, como esto de una marca de camisas y corbatas Van Heusen que estuvo acá en la Argentina. Tenían este tipo de propagandas. Bueno, la imagen lo dice todo, pero que dice, muéstrale que este es un mundo de hombres, ¿no? Y esto, que en realidad acá abajo aclara que fue, dice, haciendo a los Estados Unidos misógino de nuevo. Dice, la imagen es de una propaganda publicada en 1951, y esto, el encabezado, fue citado por Donald Trump en 1991. Dice, no importa lo que escriban, en tanto te consigas un joven y bonito pedazo de culo. ¿Mm? Entonces, hay miles, de hecho en YouTube he visto videos donde aparecen propagandas que ahora serían imposibles de sostener en la televisión y en los medios, porque eran extremadamente machistas. Así que, digamos, eso fue cosa de todos los días. Después, por ejemplo, esta que sobre vitaminas, que viene el esposo cansado y encuentra a la esposa vital y hermosa. Entonces dice, cuanto más fuerte trabaja una mujer, una esposa, más bonita se la ve. Fíjense el doble discurso. Hay, por supuesto, cierta, no muy fuerte, pero cierta connotación sexual de la actividad y la fuerza que dan las vitaminas. Ella, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo cómo se llama el cuadrito de... Las viñetas. Viñetas, gracias. En esta viñeta, el hombre la alaba a la mujer por lo bonita y por lo vital que está, y entonces cuando le preguntan qué es, y vitaminas, y entonces estaba diciendo, bueno, si tomas vitaminas vas a estar tan activo como yo. Y en esta, que sí tiene una connotación sexual muy fuerte, y hay dos cosas. Primero, bueno, en lo sexual, la imagen, ¿no? Es decir, la botella como una imagen fálica, la boca, es decir, eso es, digamos, típico de mensaje subliminal, digamos. Pero peor, esta propaganda de ketchup planteaba que abrir la botella era tan fácil que hasta una mujer lo podía hacer. Entonces dice, ¿vos querés decir que una mujer puede abrirlo? O sea que fíjense la degradación, perdón, la degradación de la imagen de la mujer como que era absolutamente tonta, al punto de que hasta, digamos, una botella era tan fácil como para que ella pudiera abrirla. Y bueno, y esta guía que después no voy a leer ahora porque ya la vimos en el video, pero bueno, les quería recordar esto para que conectaran, porque bueno, hay tantos videos y cosas y ustedes los están viendo en diferente orden, quizás, de modo que quiero hacerles la conexión y ustedes mismos de a poquito también van a hacer esas conexiones. Bien. No sé si hay alguna otra cosa. No, más. te quería decir yo, profe, Sí, que decime. al comienzo de la clase que usaste el término flapper y hablabas de Scott Fitzgerald, él tiene un libro de cuentos que se llama Flaperas y filósofos. Sí, el tema él lo tomó mucho. De hecho, su esposa era una flapper. Hay una historia muy interesante de Scott Fitzgerald y su esposa.
Zelda, con Z, Zelda, que bueno, se transformaron en una especie de pareja modelo de moda, bueno, no entro en detalles, pero Fitzgerald escribe en el 25, en 1925, publica El Gran Gatsby, cuya historia ocupa un verano de 1922, y en el que, bueno, está la visión de esta clase social, que ya tenemos a los viejos ricos, a los ricos que vienen de generaciones en Estados Unidos, por tanto se transforman en especies de familias patricias, no necesariamente porque estuvieran conectados con los puritanos, nada, sino porque su dinero venía capaz que del abuelo, y entonces eran generaciones completas que no tenían que trabajar, y en este caso entonces Daisy, la protagonista, y su esposo son de esa clase, y Jay Gatsby, que es alguien que viene muy de abajo, pero que se hace rico ilegalmente, y aspira a recuperarla a ella, que en un momento hace muchos años se enamoraron, y bueno, la guerra, la primera guerra, perdón, hizo que él se tuviera que ir, y bueno, ella termina casada con Tom Buchanan, etc. Y bueno, es una novela realmente impresionante, y que cuenta cómo es el mundo de esa clase en ese momento. Y también, digamos, Scott Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald, hace un paralelo de alguna manera así paradigmático entre su propia vida y cómo él se manejaba socialmente con el país, porque más o menos contemporáneo a la depresión, a la caída de la bolsa en el 29, en 1929, y el comienzo de la depresión del 30, de la década del 30, él entra en un colapso y escribe un colapso, digamos, existencial, nervioso, etc. Y él escribe un libro de ensayos al respecto muy interesante, que se llama en inglés The Crack Up, que puede leerse el verbo tanto, crack up sería así como la desestructuración, ¿no? ¿no? Algo que se rompe, se desarma, y esa palabra crack up puede ser usada tanto para los conflictos personales, como el que le había pasado a él, como para hablar de la crisis de la depresión en Estados Unidos, de modo que con ese título él de alguna manera está planteando que su vida, ¿no? Va en paralelo con la de la nación, ¿no? Así que digamos es muy interesante eso, y está traducido. Yo debo tener cualquier cosa que lo quieran ver. Son ensayos de los cuales no todos, creo que uno puntualmente se llama The Crack Up, y en español algo sería así como el derrumbe, ¿no? O el crack es partirse, y la partícula up se usa como muchas veces como llevar la acción a su máxima expresión. Entonces así como el derrumbe total. Su derrumbe psicológico, digamos, existencial, en el caso del autor, y el derrumbe de la bolsa y de la economía en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se dio, en parte por casualidad, pero como un paralelo, y bueno, él de alguna manera se plantea como representativo de lo que pasa en el país, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosa de este tema? Bueno, entonces voy a esto que ya abrí varias veces, porque lo que también estuvieron viendo con Patricia es estas cuestiones del modernismo,
como movimiento, digamos, de autores canonizados, que bueno, más o menos se plantea tanto en Inglaterra, Estados Unidos, como en Francia, porque este movimiento se considera que lo empieza, en cierto modo, lo empiezan gente como Baudelaire, Flaubert, digamos, ese tipo de literatura que ya está tendiendo hacia la noción de arte por el arte, de la literatura que pretende, digamos, armar algo que no necesariamente esté hablando de las problemáticas externas, sino la literatura en sí, el realismo social de gente como Flaubert, Balzac, y ahí hay un tercero, Stendhal, digamos, inician una cuestión que, más allá de que con sus obras, Madame Bovary, en cierto modo, está hablando un poco acerca de sus tiempos, pero lo que le importa es este personaje quijotesco de Madame Bovary, ¿no? Que justamente es otro de los personajes en que la literatura la enloquece, y en el sentido de que se arma una ilusión acerca de lo que es la vida, que la vida no le proporciona, ¿no? Y termina absolutamente decepcionada, engañada por sus amantes. Bueno, digamos, no sé si han leído Madame Bovary, pero obviamente se las recomiendo, o Rojo y Negro de Stendhal, son obras muy, muy, muy importantes de la época, toda lo que es la comedia humana, ¿no? Sí, de Balzac, que es una serie muy grande de novelas que justamente están mostrando toda la visión social de la época. Pero después ya vienen bueno, los poetas malditos, viene el decadentismo, viene un montón de tipos de producción literaria que cada vez, digamos, se van alejando de la realidad en sí para plantear la existencia de un autor, digamos, dentro de una problemática del arte y del artista que no tiene que ver con problemas sociales. Y de ahí, bueno, eso también va a conectarse con esta tradición de la novela psicológica que yo les contaba, con Henry James, que bueno, supuestamente un antecedente importante es Hawthorne, y que termina con estos, en el cambio de siglo, principios del siglo XX, con estos autores así absolutamente canonizados como T.S. Eliot, el poeta, como James Joyce, como Virginia Woolf, en Estados Unidos Faulkner, Hemingway, Fitzgerald mismo, a pesar de que El Gran Gatsby en realidad es una novela muy clásica en su formato, es muy arquitectónica, realmente muy, muy pulida, o sea que no tiene una forma típica de esto que vamos a estar trabajando o que ya hemos comentado del modernismo, pero lo típico de esta época es la experimentación. Entonces yo quería trabajar unos conceptos muy claros e interesantes que este autor holandés, Andreas Hausen, plantea. Él habla de la gran divisoria del arte masivo y el arte alto, divisoria en el sentido geográfico, es decir, que dos zonas que están apartadas. De la divisoria en el sentido geográfico es la zona de una montaña en que los ríos se dividen, entonces eso se usa en geografía para separar países, así que él toma la metáfora para hablar de esta separación rotunda que se pretende en el momento entre el arte alto y la cultura de masas. Yo voy a leer unos párrafos, porque son creo que los 3 párrafos iniciales, porque realmente él hace una división muy interesante entre lo que es
la vanguardia, o lo que nosotros acá solemos, y ustedes lo van a ver en otras materias, hablar de las vanguardias históricas europeas, que rompen completamente con toda la tradición artística, con la noción de museo, con la noción de obra de arte que está ahí puesta y es aurática, o sea que tiene esa aura y está puesta en el museo como intocable, con la cuestión de cómo se conecta todo eso y de qué manera, que fue más compleja de lo que se suponía, con los artes masivos. Entonces, les leo esto para que lo pueda explicar. Dice, desde mediados del siglo XIX, la cultura de la modernidad, modernité, ha sido caracterizada por una relación volátil entre arte alto y cultura de masas. De hecho, la emergencia del modernismo, temprano en escritores como Flaubert y Baudelaire, no se puede entender adecuadamente solo sobre la base de una supuesta lógica de una alta evolución literaria. El modernismo se constituyó a sí mismo a través de una estrategia consciente de exclusión, ¿no? Exclusión es una palabra que justamente se utiliza mucho para hablar del canon, porque el canon no es que no incluya, sino que excluye, ¿no? Es decir, la estrategia política, digamos, no es de decir, bueno, incluimos esto nada más, sino que excluimos todo lo demás excepto esto. Entonces, una estrategia consciente de exclusión, una ansiedad de contaminación por su otro, la cultura de masas crecientemente consumista y abarcadora, es decir, que justamente este movimiento tiene mucho miedo a la comercialización del arte, que se venía con este arte de masas, y que por supuesto no implica que sea malo, porque ahí tenemos a todos los otros escritores que no entraban en el canon, pero sí este problema de que la literatura necesariamente, ya desde hace mucho tiempo, pasa por un circuito comercial, es decir, no hay ningún autor que de alguna manera no tenga que recurrir a una editorial. Por supuesto que hay diferentes políticas, hay editoriales que son más interventoras de la obra, tienen editores que en algún video hablamos de Raymond Carver y Gordon Lish, digamos como un caso así excepcional de que el editor participa de una manera tan fuerte en la edición de la obra que se va a publicar, que se puede decir que en realidad la obra de Raymond, al menos los 3 primeros libros de cuentos de Raymond Carver, son producto de Raymond Carver y Gordon Lish. Eso era inaudito, es decir, para muchos autores, está esta mística del autor creador, el autor que hace absolutamente todo solo y que nadie le puede tocar ni una palabra. Eso sigue, y hay muchos autores que por supuesto se manejan así, ¿no? A todos los escritores, digamos, les ponen editores, si bien siempre hay un editor, pero ese editor no necesariamente va a ser o va a intervenir demasiado en la obra. Muchos autores escriben y directamente les publican lo que escriben. Eso no pasa nada, digamos. Entonces esta contaminación, realmente fobia por lo comercial, que viene ya desde Baudelaire, ¿no? Es decir, Baudelaire, la cuestión del escritor en contra de la burguesía, ¿no? Eso, y maltratado por la burguesía. Eso entonces viene de lejos. No es sorprendente que esta ansiedad de contaminación haya aparecido como una oposición irreconciliable, especialmente en los movimientos del arte por el arte, de cambio de siglo XIX-XX, el simbolismo, el esteticismo, el Art Nouveau. Y de nuevo, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el expresionismo abstracto en pintura, que está representado, estoy hablando de los 50, por Jackson Pollock. No sé si alguna vez vieron cuadros. Yo traje ahora algunos cuadros del cubismo, porque me fue una de las vanguardias que más pegó en la literatura, pero bueno, acá también Hausen va a nombrar otras. En el privilegiar la escritura experimental,
y en la canonización oficial del High Modernism, el alto modernismo, en la crítica literaria y la literatura, en la teoría literaria y el museo. Es decir, que la teoría y la crítica y el museo, digamos, se concentraban solamente en esta producción de arte alto. Sin embargo, la insistencia del modernismo en la autonomía de la obra de arte, su hostilidad obsesiva con respecto a la cultura de masas, su radical separación de la cultura de la vida cotidiana y su distancia programática de lo político, lo económico y los intereses sociales fue siempre desafiada tan pronto como surgió, ¿no? Es decir, que esto que he leído, todas estas características, era lo que ellos suponían que debía ser el arte. No debía ser político, no debía estar comprometido con cuestiones que estaban ocurriendo en el momento de producción de la obra, nada, era la obra por la obra misma, la literatura por la literatura misma o el arte por el arte. Desde la apropiación de Courbet de la iconografía masiva a los collages del cubismo, que vamos a ver algunos ejemplos, del ataque del naturalismo al arte por el arte, a la inmersión de Bertolt Brecht, el autor de teatro marxista, en la cultura masiva y popular, que en inglés se dice vernacular, de la explotación consciente de la avenida Madison, que la avenida Madison fue, se habla de la avenida Madison en Nueva York porque es donde se ubicaron todas las empresas que producían propaganda. Es decir, inicia ahí toda esta cuestión de las campañas de propaganda de productos y todo, y los intelectuales, digamos, de estas empresas en Madison Avenue se volvieron, digamos, pasaron a un muy primer plano en la cultura, ¿no? De hecho, la serie esta, Mad Men, no sé si la ubican, trata Sí, de... iba a decir eso mismo, Mad Men, me acordé. Claro, esa serie trata puntualmente de este mundo de los publicistas de la avenida Madison. Bien, entonces, de la explotación consciente de la avenida Madison, de las estrategias pictóricas modernistas, al aprendizaje desinhibido que el postmodernismo obtuvo de Las Vegas, ya vamos a ir a eso, ha habido una plétora de movidas estratégicas que tienden a desestabilizar la oposición alto-bajo desde dentro. Sin embargo, en última instancia, estos intentos... esperen que me perdí. Estos intentos nunca han tenido efectos duraderos. Así, la oposición entre modernismo y cultura de masas ha permanecido sorprendentemente resistente con el tiempo. Piensen que este trabajo de Hausen es de 1986, o sea, por eso ubíquense que está hablando de fines de la década del 80. Esto, por supuesto, ha cambiado mucho desde entonces. Argumentar que esto tiene simplemente que ver con la calidad inherente a uno, es decir, al arte alto, y la depravación de la otra, la cultura de masas, es perpetuar una estrategia gastada de exclusión, es en sí misma una ansiedad de contaminación. Este libro sugerirá un número de razones históricas y teóricas para la longevidad de este paradigma e indagará hasta qué punto el posmodernismo, que empieza a partir de los 50, puede ser considerado como un nuevo punto de partida. El ataque más sostenido a las nociones estéticas de autosuficiencia de la cultura alta en este siglo XX resultó del choque de la estética de la autonomía del modernismo temprano con las políticas revolucionarias surgidas en Rusia y Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. O sea, estos populismos, digamos, o estas culturas que para bien y para mal se enfocaron en revoluciones que tenían que ver con la gente, si estamos hablando de digamos, lo que después fue el estalinismo, y en el caso de Alemania el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Y luego de la Primera Guerra Mundial y con la
cada vez más acelerada modernización de la vida en las grandes ciudades a comienzos del siglo XX. Este ataque lleva el nombre de las vanguardias, nosotros denominamos vanguardias históricas, lo van a ver en otras materias, creo que en latinoamericana, porque a raíz de las vanguardias históricas europeas se desarrolla una serie de vanguardias en Latinoamérica. Casi incluso simultáneamente, en 1922, que se lo denomina Annus Miraculous, o sea, año milagroso, porque en 1922 no solamente sale el Ulises de Joyce y la tierra baldía de T.S. Eliot, sino que en Perú sale ¿cómo es el libro de... ahí me sale... Ay, bueno, ya me va a salir el nombre, es con TR, pero no me sale ahora. Bueno, un libro de poemas de, no sé si ustedes, algunos de ustedes han estado en... Trilce, puede ser. Trilce, gracias. ¿Y el autor, te acordás que no me sale? Sí, César Vallejo. César Vallejo. Bueno, ustedes posiblemente lo vean en Latinoamericana. Trilce es un libro de poemas maravilloso, pero rarísimo, rarísimo, muy experimental, que justamente mezcla cosas de la vida cotidiana con la experimentación en poesía. Es realmente increíble. Y bueno, salió en el 22, y otras cosas que fueron saliendo en Latinoamérica. Así que eso ustedes, creo que en Iberoamericana, van a, si es que lo contempla el programa, van a ver estas vanguardias latinoamericanas. Sus manifestaciones más salientes fueron el expresionismo en Berlín, acá está hablando de las vanguardias históricas, el dadaísmo en Alemania, el constructivismo ruso, el futurismo en Italia y en Rusia, porque hubo dos futurismos, y el prolet cult, o cultura proletaria, en los años siguientes a la Revolución Rusa, y el surrealismo en Francia, especialmente su fase temprana. Pero bueno, todas estas vanguardias son las que van a cambiar completamente la visión acerca de lo que es el arte pictórico, literario y en otros formatos. Por supuesto, estas vanguardias fueron pronto liquidadas o empujadas al exilio por el fascismo y el estalinismo, y sus restos fueron más tarde absorbidos por la cultura alta modernista, incluso al punto de que modernism y vanguardia llegaron a ser sinónimos en el discurso crítico. Mi punto de partida, dice Hausen, sin embargo, es que a pesar de su último y quizás inevitable fracaso, las vanguardias históricas apuntaban a desarrollar una relación alternativa entre el arte alto y la cultura de masas. O sea que las vanguardias, para este crítico, para este teórico, justamente, y si es cierto, empiezan a tomar elementos de la cultura de masas para meterla en el arte pictórico, sobre todo en el pictórico. Y así se la debería distinguir del modernismo, que en su mayor parte insistía en la inherente hostilidad entre lo alto y lo bajo. A pesar de que los límites entre el modernismo y el vanguardismo permanecieran fluidos, la distinción que estoy sugiriendo nos permite enfocar tendencias suficientemente discernibles dentro de la cultura de la modernidad, Más específicamente, nos permite distinguir las vanguardias del modernismo de fines del siglo XIX y del modernismo que ocurre entre guerras. El texto que estoy citando es después de la gran divisoria, modernismo, cultura de masas y posmodernismo. Ahí tienen la cita y bueno, el texto se los puedo enviar si les interesara. Lo que llamo la gran divisoria es un tipo de discurso que insiste en la distinción categorial entre arte alto y cultura de masas. En mi opinión, esta divisoria es mucho más importante para la comprensión teórica e histórica del modernismo y su culminación que la supuesta ruptura histórica que a los ojos de muchos críticos separa el posmodernismo del modernismo.
El discurso de la Gran Divisoria ha sido dominante principalmente en dos periodos. Primero, en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros pocos años del XX, que es justamente la primera vanguardia histórica fuerte. Y luego de nuevo en las más o menos 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde por ejemplo está el neoplasticismo de Mondrian o el expresionismo abstracto de Jackson Pollock. Después, si a lo sumo, no sé si voy a poder buscar ahora, pero les traigo en otro momento pinturas, pero busquen estos pintores porque llevan, digamos, la forma a su extremo, ¿no? En el caso de Mondrian de simplificación, y en el caso de Jackson Pollock en la expresión. Ustedes quizás sepan que él pintaba goteando pintura sobre el cuadro, sobre la tela puesta en el piso, de modo que lo que queda registrado se llama action painting, pintura de acción, porque lo que queda registrado en el cuadro es todo el movimiento del cuerpo de Jackson Pollock, tirando pintura de diferentes colores en lo que se llamó dripping, goteo, ¿no? como procedimiento, y bueno, son los dos, y Mondrian quizás se ubiquen el hecho de que termina haciendo cuadritos de colores, o sea, llevar la geometría que ya había empezado a entrar al arte a través del cubismo y de otras vanguardias, lo lleva al extremo de que son cuadritos de color blanco y con líneas negras siempre horizontales y verticales, y a lo sumo usa colores primarios, rojo, amarillo y azul, nada más. O sea, llevar el arte a su expresión absolutamente mínima. Después de eso ya no hay más nada, o por lo menos sí hubo, pero aún más reducciones de cuadros con un solo color, o digamos, un montón de cosas que ocurrieron después, y que, ojo, no es una pintura, el equilibrio de los cuadros de Mondrian es impresionante, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede hacer algo con tan poco, ¿no? Pero bueno, son también momentos en que se llega, en cierto modo, a callejones sin salida, ¿no? Bien. La creencia en la Gran Divisoria, con sus implicaciones estéticas, morales y políticas, es aún dominante en la academia de hoy. Recuerden que él está escribiendo en 1986. Testigo de ellos es la casi total separación institucional de los estudios literarios, incluyendo la nueva teoría literaria, que es todo esto de los formalismos, que en el mundo anglosajón se llamó, hubo un movimiento que se llamó Nueva Crítica, New Criticism, que es una de las, junto con los formalismos rusos, que llegaron bastante más tarde a Occidente, empieza toda esta cuestión estructuralista en el siglo XX, y de justamente analizar la literatura en sí misma, en su estructura y en su producción de sentido, independientemente del autor, independientemente del mundo en el que existe. Sin embargo, esto está siendo desafiado cada vez más por los recientes desarrollos de las artes, el cine, la literatura, la arquitectura y la crítica. Este segundo desafío mayor en este siglo, a la canonizada dicotomía alto-bajo, lleva el nombre de posmodernismo, o posmodernidad. Y como las vanguardias, pero de diferente manera, el posmodernismo rechaza las teorías y prácticas de la Gran Divisoria. De hecho, el nacimiento de lo posmoderno, a partir del espíritu de un vanguardismo adversario, no puede entenderse adecuadamente a menos que se entienda la relación diferente que tiene el modernismo y el posmodernismo con la cultura de masas. Demasiados discursos sobre posmodernismo fracasan en no ver esto, quedándose solamente en un fútil intento de definir lo posmoderno en términos solo de estilo. Después de todo, tanto el modernismo como las vanguardias siempre definieron sus identidades en relación a dos fenómenos culturales: la alta cultura burguesa tradicional, especialmente las tradiciones del idealismo romántico y del realismo y la representación del iluminismo, pero también la cultura masiva, popular, y la popular, vernácula. En tanto, estaba siendo transformada cada vez más en la cultura de masas comercial moderna.
Sin embargo, la mayoría de las discusiones acerca del modernismo, la vanguardia, que en inglés se suele decir avant-garde en francés, e incluso el postmodernismo, valorizan al primero a expensas del último. Si la cultura de masas entra en todo esto, usualmente lo hace solo como en términos negativos, como un fondo homogéneamente siniestro sobre el cual los logros del modernismo pueden brillar en su gloria. Esto es lo que el postestructuralismo francés tiene en común con los teóricos de la Escuela de Frankfurt, como Benjamin, Adorno y Horkheimer, a pesar de otras diferencias considerables. Es decir, esta noción de aura, esta noción del arte puro, etcétera, están fundamentalmente en la Escuela de Frankfurt. El objeto de mi argumento, sin embargo, no es negar las diferencias cualitativas entre una exitosa obra de arte y la basura cultural, kitsch. Hacer distinciones cualitativas sigue siendo una tarea importante del crítico, y no caeré en el pluralismo acrítico de que todo es lo mismo. Pero reducir toda crítica cultural al problema de la calidad es un síntoma de ansiedad de contaminación. El subtexto de todos los ensayos recopilados aquí es la convicción de que el dogma del alto modernismo se ha vuelto estéril y evita entender los fenómenos culturales actuales. Los límites entre arte alto y cultura de masas se han vuelto cada vez más borroneados, y deberíamos comenzar a ver este proceso como una oportunidad más que una lamentable pérdida de la calidad, como una oportunidad más que una lamentable pérdida de la calidad y un fracaso del vigor. Hay muchos intentos exitosos de parte de artistas de incorporar formas de cultura de masas a sus obras, y ciertos segmentos de cultura masiva han adoptado cada vez más estrategias de lo alto. Es decir, si en el 86 estaba viendo eso, ahora ya es muchísimo más, pero para poner ejemplos, en el caso de, por ejemplo, la ciencia ficción, autores como J.G. Ballard, autor inglés, está trabajando con procedimientos muy experimentales, y Burroughs y bueno, un montón de otros autores que están trabajando con digamos, cuestiones de procedimientos experimentales, pero al mismo tiempo dentro de la ciencia ficción, o al revés, autores como Pynchon, Thomas Pynchon, está tomando, ahí tiene una novela larguísima y muy, muy importante que se llama El arco iris de la gravedad, que toma temas de ciencia ficción, pero está experimentando con literatura alta, o sea que, digamos, hay toda una mezcla, y ni hablar, por supuesto, en otro contexto, con lo que ocurrió con el policial, que el policial, justamente, y ahí Borges tuvo mucho que ver, fue incorporado a la literatura alta. Pero la ciencia ficción, o la literatura romántica, el terror y todo eso, no tanto. Si hay alguna, esa es la condición posmoderna en la literatura y las artes. Desde hace tiempo los artistas y los escritores han vivido y trabajado más allá de la gran divisoria. Es momento que los críticos hagan lo mismo. Déjenme ver si lo siguiente... Bueno, les leo este último párrafo de la introducción porque realmente les va a dar. Adorno, Teodoro Adorno, de la Escuela de Frankfurt, fue por supuesto el teórico por excelencia de la gran divisoria, esa barrera presuntamente necesaria e insuperable que separa el arte alto de la cultura masiva en las sociedades capitalistas modernas. Desarrolló su teoría, a la cual veo como una teoría del modernismo, para la música, la literatura y el cine de los años 30. Por ejemplo, la Escuela de Frankfurt realmente cometió el error de considerar al jazz como cultura masiva y no alta, que carecía de aura, y bueno, digamos, le erraron porque el jazz se ha transformado en una de las artes musicales que ahora está hibridizado con todo lo demás. Digamos, estamos viviendo un mundo en que la música está totalmente hibridizada, por la globalización y por las comunicaciones, así que muchas de las cosas que se pueden escuchar son híbridas. Y bueno, lo mismo con el cine, el hecho de que el cine se reprodujera industrialmente, es decir, que no fuera una película que
solamente hay una copia, entonces por supuesto lo del aura no existe. Bueno, él atacó mucho eso en la escuela de Frankfurt, realmente, en mi opinión, erróneamente, porque son artes que después se convertirán justamente tendrán su lado de arte alto, ¿no? El jazz llega a experimentaciones en toda la parte de la improvisación y todo eso muy, muy sofisticadas, y ni hablar del arte, del cine arte, digamos, que se suele, ¿no? El cine de autor y todo eso, o sea que son artes que llegaron muy alto y que se desprendieron de lo meramente comercial. Entonces, para la música, la literatura y el cine en los años 30, no coincidentemente, pero al mismo tiempo que Clement Greenberg articulara visiones similares para describir la historia de la pintura modernista o vanguardista y visualizar su futuro. En general se puede argumentar que ambos hombres tenían buenas razones en su momento para insistir en la separación categorial entre arte alto y cultura de masas. El impulso político detrás de su obra fue salvar la dignidad y la autonomía de la obra de arte de las presiones totalitarias de los espectáculos de masas del fascismo, el realismo socialista soviético y la cultura de masas comercial cada vez más degradada de Occidente. Es decir, el temor de esta gente tenía que ver con situaciones históricas del momento, que estos grandes movimientos totalitarios del fascismo, el nazismo y el comunismo hacían que, por supuesto, el arte fuera utilizado en función de adoctrinar a la gente y, por supuesto, con también cuestiones de censura, etcétera, etcétera. Entonces, él y los de la escuela de Frankfurt están temiendo eso. Pero ese temor, muy, muy permisible, muy, muy entendible, también hizo que quizás no pudieran ver qué iba a ser de estas artes masivas, ¿no? Desprendidas de estos movimientos totalitarios. Ese proyecto cultural fue, ese proyecto fue cultural y políticamente válido en su momento, como acabo de comentar, y contribuyó de una manera importante a la comprensión de la trayectoria del modernismo desde Manet, el pintor, a la escuela de Nueva York, de Wagner a la segunda escuela de Viena en la música, de Baudelaire y Flaubert a Samuel Beckett. Encontraba su expresión teóricamente más limitada en el New Criticism, la nueva crítica, esta teoría que yo les comentaba estructuralista de Estados Unidos, de los 30 y 40, cuyas premisas básicas Adorno claramente hubiera rechazado, e incluso hoy algunas de sus premisas básicas continúan afirmándose a sí mismas, aunque en forma alterada, en el postestructuralismo francés y su progenie estadounidense, en el caso que yo les comenté, la escuela de Yale, en algún momento comenté algo así, o quizás está en algún video que voy a subir, con este francés Paul de Man, en realidad belga, que llevó digamos, todo lo que fue el postestructuralismo, especialmente Derrida, Jacques Derrida, y toda el deconstruccionismo y todo eso, la deconstrucción, que ahora es una palabra que se usa bastante, no siempre atada a lo que planteaba Derrida, y distorsionada justamente a través de lo que ocurrió con la deconstrucción en Estados Unidos, pero bueno, es algo que se puso de moda y la lectura que se hacía de la literatura, especialmente de la poesía, es esto que yo les comentaba de Eliot, que creo que fue el que dijo que un poema no dice, sino que es un objeto discursivo, lingüístico, absolutamente aislado del mundo, se dice autosuficiente, el sentido sale de ahí, o los sentidos, porque después justamente a partir de Derrida está esta cuestión de que los sentidos explotan, y de alguna manera se llega al punto de que un texto es indecible, un texto no se puede saber qué dice, porque es una mero conjunto de significantes en que el sentido por debajo de esos significantes está fluyendo todo el tiempo, de modo que es imposible fijarlo. Así que también se llega a una especie de callejón sin salida, de un extremo de decir, bueno, un texto no podemos saber qué quiere decir, o
en el otro sentido, un texto puede decir cualquier cosa. Así que esto, digamos, no sé si lo traté en algún video o en algún comentario. Entonces, encontraba, a ver, estoy por acá. Sin embargo, mi argumento es que este proyecto ha llegado a su fin y está siendo reemplazado por un nuevo paradigma, el paradigma de lo posmoderno, que es en sí mismo adverso y multifacético, como el modernismo lo fuera antes de que se osificara en dogma. Con nuevo paradigma no quiero sugerir que hay un quiebre o ruptura total entre el modernismo y el posmodernismo, es decir, el hecho de la experimentación continua y otras cosas, sino más bien que el modernismo, las vanguardias históricas y la cultura de masas han entrado en un nuevo juego de relaciones mutuas y configuraciones discursivas que llamamos posmodernismo y que es claramente distinta del paradigma del high modernism. Como ya lo indica la palabra postmodernismo, lo que está en juego es una constante e incluso obsesiva negociación con los términos de lo moderno en sí mismo. Es decir, si estamos hablando de postmoderno es porque lo moderno sigue estando en el tema, si no se nombraría con algo completamente nuevo. Entonces, esto les quería leer y comentar para que tengan una aproximación un poco mejor a esta zona que nosotros no tocamos mucho porque forma parte del canon masculino, digamos, y obviamente sacando Emily Dickinson, sacando Virginia Woolf, es Gertrude Stein, que creo que Martín fue quien la nombró, que estuvo conectada justamente, ahí mandé, justamente con todos estos escritores, Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson, que fueron a Europa, digamos, fascinados por la guerra. O sea, fíjense que fuerte, ¿no? Es decir, la Primera Guerra Mundial se le llamó la Gran Guerra para terminar con todas las guerras, y acá estamos. Esa fue un fenómeno muy atrayente para ir a ver cómo se verificaban los eventos importantísimos del mundo, ¿no? Una guerra mundial, y toda esta gente, ya voy, Griselda, estos autores entonces se radicaron en Europa, se llamó la generación perdida porque no estaban en Estados Unidos, pero en realidad no es perdida para nada, al contrario, y empezaron a experimentar en literatura. Y Gertrude Stein fue un factotum fundamental de esto. Los textos de ella son de un grado de experimentación que a veces son inextricables. Y ella, digamos, daba consejos a Hemingway, lo aconsejó muchísimo, y su primer libro de cuentos, que se llama En nuestro tiempo, que es realmente maravilloso y muy experimental. Los cuentos de Hemingway son, en mi opinión, mucho más interesantes que las novelas. La primera novela, que se llama, bueno, tiene dos títulos, el de español fue Fiesta, porque tiene que ver con el mundo de los toros, que le fascinaba a Hemingway, es muy buena, pero después las otras novelas más famosas a mí me parece que no tienen el poder que tienen los cuentos de la primera época, y este primer libro, Nuestro Tiempo, que tiene 6 versiones publicadas diferentes, completamente diferentes, desde el 22, perdón, hasta el 50 y pico, y lo que se consigue ahora es la versión completa del 55. Ella fue muy importante para que ese libro fuera así. Así que, digamos, está esta cuestión de que había mujeres importantísimas, pero que cuando se habla de los grandes autores del modernismo, del high modernism, se habla de Eliot, de James Joyce, Gina Woolf, pero por ejemplo Gertrude Stein casi no se la nombraba, al menos, ¿no? Y otras mujeres, hay una que ahora no me va a salir el nombre, muy, muy poco conocida, que escribió una novela que sinceramente yo la he intentado leer en inglés y es difícil, porque uno no entiende, es digamos lo mismo que Samuel Beckett, ¿no? El
autor inglés que escribía en inglés y francés, que bueno, son obras que se vuelven muy, muy complejas, y que bueno, hay que sentarse y a leer y releer y releer. Pero había mujeres. El punto es que después, cuando se hablaba de los autores, se hablaba solamente de hombres. Sí, Griselda. Está la película Medianoche en París, de Woody Allen, que es muy interesante porque retoma mucho la figura de Gertrude Stein y la influencia que tuvo, y también los debates de época, de cada época confrontando con la anterior. Me parece que en términos teóricos la película es Sí. re interesante en Sí, eso, sí. ¿no? Porque ahí confronta el paradigma, un paradigma con otro, con otro, con otro, con otro, pero están todas estas figuras tomadas y Exacto, sí, se llama obviamente todo está ahí. Noches de París, de Woody Allen. Creo que está o en Netflix o en Amazon. Sí, se la sigue dando Sí, porque constantemente, es muy pero linda película. Es un fanático de Hemingway que no sé qué pasa, porque hay también una cosa así casi de ciencia ficción, termina apareciendo en el París de aquella época, y entra en contacto con Hemingway, con Gertrude Stein, y bueno, sí se ve un poco la cocina de todo esto que les estoy contando, así que véanla porque es muy linda película, con humor, como siempre, con Woody Allen, y no quizás una de sus películas mayores, pero sí interesante en cuanto a lo que muestra, ¿no? Bien. Ustedes sigan preguntando o comentando, porque yo voy a abrir algo para mostrarles un poquito de pintura. Si bien entonces las vanguardias históricas, como recién comenté, son un montón, están los dos futurismos, el italiano y el ruso, hay otro movimiento ruso que es suprematismo, no supremacismo, no es de supremacía, se llama suprematismo. Está el dadaísmo, el surrealismo francés, que se me está quedando, el cubismo, bueno, un montón de movimientos cuyos manifiestos se consiguen. Busquen manifiestos vanguardistas en la red y van a encontrar libros donde están todos esos manifiestos acerca de las propuestas de estas diferentes vanguardias. Y bueno, yo, digamos, no tuve tiempo de poner mucho más, porque sabiendo que hoy no podía Patricia, y no sé si Martín después se va a enganchar, empecé a tirar fotos al PowerPoint, pero hubiese estado bueno hacer un espectro más amplio, no importa. Me concentro en el cubismo porque tuvo justamente mucha influencia en el caso de este primer libro de Hemingway y en la literatura un poco del momento, ¿no? El cubismo se lo ha diferenciado en analítico y sintético. El primer cubismo, este es Picasso, se considera que el cubismo surge con esta pintura, Las señoritas de Avignon, Les Demoiselles d'Avignon, que se supone que son prostitutas, pero el punto es que hay dos cosas muy novedosas para el momento, que es esta parte en que el rostro de esta mujer, si bien fíjense que acá está visto desde una única perspectiva, desde frente o acá desde perfil, lo que empieza a intentar Picasso, empieza a trabajar Picasso, y después se unen, y vamos a ver, a pintores como Braque y Juan Gris, esta cuestión de que se podría plantear en términos de sintetizar en la pintura diferentes perspectivas visuales. Es decir, en una misma cara tenemos enfrente, pero esto está visto como de costado. Es decir, analizar la figura
y como estamos en algo estático y una pintura plana, eso se, digamos, pone en la pintura todo junto, ¿no? Un plano de frente, un plano de costado. Esa es una primera cosa que, por ejemplo, acá tienen, y acá creo que queda bastante claro por qué se llama analítico este cubismo, porque analiza, ¿no?, las formas, las desarma. Analizar significa desarmar en sus componentes, de modo que esta superposición de puntos de vista, o también otra manera de verlo ha sido de implementar el tiempo en el cuadro, es decir, ¿qué pasa si yo tomo una imagen de frente, me corro, tomo una imagen de costado? Eso implica un paso en el tiempo. Entonces se han leído estas cosas de diferentes maneras, pero digamos, queda claro acá esta cuestión geométrica que ya viene de Cézanne. Cézanne es un pintor que influye muchísimo en Picasso y en todos los que vienen después, y que justamente mete esta idea de la pintura a partir de lo geométrico, ¿no? Y que va a terminar justamente en extremos como Mondrian y el neoplasticismo. Entonces, bueno, esta manera de descomponer las imágenes y superponerlas, ¿no? Acá es un caserío que está visto, ¿no?, como volúmenes geométricos, puramente geométricos, y vistos de diferentes ángulos, ¿no? Acá tienen, ya llevado más a una expresión mucho más alta, tenemos a Braque. Fíjense, esto se llama, bueno, mandora, pero es una mandolina, no sé por qué mandora, de 1910 y 1911, que vean cómo esta guitarrita y los otros objetos que están a su alrededor están desarmados en planos geométricos, al punto de que, bueno, uno no puede recuperar mucho qué es sacando la guitarra. Lo mismo acá con el violín, fíjense, ¿no?, como el violín está como desarmado en planos, ¿no? Esta botella, y acá un retrato de una persona, ¿no?, que incluso digamos, tiene una de las cosas que va a ser el cubismo, que va a ser muy disruptiva del arte, y es pegar en la tela papeles con textos, a veces diarios, a veces partituras, de modo que eso ya implicaba tomar fragmentos de la realidad material, un texto, un papel, y pegarlo. O sea que eso que no era un objeto pictórico previamente, es pegado a la tela y transformado en objeto pictórico. Por tanto, también fue muy disruptivo eso. Una cosa que me olvidé de comentarles es esta parte y en cierto modo esta también, de las damas de Avignon, que es el recurrir por parte de Picasso al arte africano. Fíjense que esto está inspirado en las máscaras africanas. Eso también fue un elemento interesante que entró, sobre todo a través de Picasso, en el arte, ¿no? Recuperar estos artes que, por supuesto, en Occidente no se consideraban arte, sino mera artesanía, ¿no? Acá ya tenemos lo que se denomina cubismo sintético, y síntesis es lo contrario de análisis, y análisis es separar las cosas si son componentes, sintetizar es fundir las cosas. Entonces fíjense como una silla de mimbre, con también una especie de papel, pero ya pintado, con letras, y bueno, y objetos más o menos cotidianos, que no son muy fáciles de identificar, están puestos mezclados y todos juntos. Ya no es un análisis de la forma, como en esto, ¿no?, de las formas geométricas básicas del objeto pintado, sino ya una manera de mezclar y de fundir estos planos y estos objetos. Acá tienen otros casos, creo que esto es Picasso. Llegó un momento, hay
una estancia en que, por supuesto, si uno entra en detalle, puede ubicar bien cuáles son los cuadros de Picasso, de Juan Gris o de Braque, pero terminaron pintando cosas muy similares todos. Entonces, bueno, el nombre mismo ayuda a entender de qué se trata, porque dice el vaso. Bueno, si uno mira esto, posiblemente no se dé cuenta que es un vaso, porque está de nuevo, ¿no?, visto desde muchos ángulos y todo fundido. Acá paloma con guisantes, si ustedes me dicen dónde está la paloma, no lo sé, pero, y bueno, uso de palabras como café, una botella, se supone que esto es una botella de anís, el chocolatero, ¿no?, que acá parece más un mate, pero digamos es donde se ponía el chocolate. Después, bueno, acá tienen ejemplos de Juan Gris. Vean entonces también una guitarra a la cual no está pintado la mano, no me acuerdo cómo se llama, una partitura, un texto que no se sabe bien si es un periódico o qué. Vean entonces cómo se funden estas cosas. Así que bueno, era simplemente para darles una idea de cosas que están influyendo mucho en la literatura alta en el momento, y si quieren ver cuadros de vanguardias, busquen, porque realmente es muy interesante. No sé si lo ubican, yo no sé si podré, déjenme probar algo, de abrir. Y ahora intento abrirlo de acá. Miren esto. Esto es Mondrian. ¿Lo habían visto alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esto Sí. se llama neoplasticismo. Es holandés. Mondrian y Van Desberg son dos pintores importantes y arquitectos. Van Desberg era arquitecto, al punto de que se llegó a pensar en una ciudad neoplasticista. Imagínense una ciudad donde todas las casas tuvieran estos planos así en colores. Es al mismo tiempo, digamos, estéticamente interesante, pero puede llegar a ser algo terriblemente opresor, ¿no? Fíjense, si ustedes han ido a Buenos Aires en micro, no sé qué empresa ahora está yendo a Buenos Aires, fíjense que cuando salen de la autopista y entran a la 9 de julio, habrán visto que hay un túnel donde las paredes están pintadas de esta manera. No sé si alguno ha advertido eso, pero cuando vayan a Buenos Aires vean que hay un momento en que antes de entrar a la 9 de julio pasa por un túnel y las paredes están pintadas al estilo Mondrian. Esto, por ejemplo, es uno de los cuadros más sintéticos, es decir, fíjense, son nada más que planos, y el equilibrio que tienen es increíble, ¿no? Es decir, uno obviamente podría decir, bueno, esto lo puede hacer cualquiera, sí, uno puede experimentar con esto, pero bueno, él fue el primero y el que llevó esto a su nivel estético mayor, ¿no? Curioso es que Mondrian fue a Estados Unidos, se radicó un tiempo en Estados Unidos y se fascinó por el jazz, y fíjense, de hacer este tipo de cuadros en Europa, terminó haciendo que se llamaba algo así como, no sé cuánto, boogie woogie. El boogie era un ritmo de jazz, pero fíjense cómo se vuelve mucho más llamativo, mucho más estadounidense en cierto modo, ¿no? Entre la seriedad y digamos, el rigor de estos cuadros. Fíjense que acá los colores ya son más cálidos, no son colores, digamos, si bien sigue con los tres colores primarios, el ritmo es más acelerado, y bueno, y hasta suena más cercano a un arte masivo, o sea, algo que
la gente... Sí, yo estudié que tiene más movimiento. Exacto. Porque no tiene la ausencia de las líneas negras. Tal cual, tal cual. Ahí. Y con movimiento se refiere a cómo uno lleva la mirada por el cuadro. Eso ha sido estudiado en los grandes cuadros y todo, es decir, cómo en cierto modo la mirada al dar vueltas va por el cuadro, va ejerciendo todo un trayecto. Y entonces el trayecto que uno pueda mirar esto, obviamente es más dinámico porque uno pasa de un lado a otro, a detalles, que algo como esto, que lo aprecia directamente, ¿no? Así que a eso se refiere con dinamismo. Así que bueno, acá tenemos entonces cuadros, acá tiene otro del mismo estilo que este. Esto es el Mondrian de los comienzos, esto también. Y a ver si acá, bueno, yo puse Mondrian, pero hay una anécdota muy cómica, porque Mondrian era extremadamente obsesivo, obsesivo por el orden, y tenía, se cuenta, por ejemplo, que su escritorio, digamos, su lugar de recepción, estaban todas las cosas en su lugar, y si alguien venía y movía algo, él lo volvía a poner. Y la anécdota más cómica fue que este otro pintor, se le ocurrió hacer esto. ¿Lo ven? Ese se ve, ¿no? ¿Me indican si se ve? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, Theo van der Swer, que además era arquitecto, se le ocurrió, fíjense, acá tienen, miren, una casita neoplasticista, ¿no? Fíjense cómo ya había, y hay ciudades. Fíjense este ámbito, este espacio interior inmenso, también neoplasticista. Pero iba a porque la anécdota es que a Van der Swer se le ocurre, en vez de líneas ortogonales, cambiarlo y hacerlo en diagonal. Y Mondrian lo echó. Lo echó. Se peleó con él porque era inadmisible que ese orden que él había planteado fuera distorsionado. O sea, fíjense lo obsesivo que era, es muy cómico. Justamente cuando fue a Estados Unidos se liberó un poco. Fíjense acá en otro cuadro de Van der Swer que está en la onda de lo que les mostré recién de Estados Unidos de Mondrian en Estados Unidos. Y bueno, vean que ya acá, por ejemplo, está rompiendo completamente el orden, ¿no? Sigue con la misma cuestión del blanco, negro y los tres colores primarios, pero ya no está, y bueno, ¿no? Fíjense cuántas otras variaciones. Pero el mero hecho de ponerlo en diagonal hizo que tuviera un conflicto con Mondrian. Y ya que está, planteo ahí. Este es entonces el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, que a mí me parece fascinante, es bellísimo, pero consistía entonces en esto de poner el cuadro. Hay una película con Ed Harris sobre la vida de Jackson Pollock. Él pone la tela en el piso y entonces con latas a las cuales le hace agujeros o con pomos o con el pincel, empieza a salpicar de diferentes colores y bueno, queda esto que es, primero, esto de action painting, de pintura activa, de acción. Lo que queda expresado en el cuadro es la producción del cuadro, ¿no? Todos los regueros de pintura que fue poniendo capa tras capa sobre el cuadro. O sea que ahí mismo está un poco la historia de la producción del cuadro. Pero también está el ritmo del cuerpo del pintor, porque todos estos movimientos que él desarrolla con las manos
y con las latas de pintura y con el pincel y todo, justamente están registrando el movimiento de su cuerpo en el momento de producción. O sea que es muy interesante esto, pero bueno, esto se llama expresionismo abstracto porque obviamente no tiene nada de representativo, no está mirando nada de la realidad, sino que surge puramente como un objeto estético, ¿no? Ahí lo tienen, a Jackson Pollock, ¿no? Estamos en los 50, acá tienen, miren cómo está trabajando, cómo trabajaba, ¿no? Eran inmensos los cuadros, no eran cuadritos chiquitos. Lástima que no sean en colores, pero bueno, ahí tienen también como... bueno, esto es un cuadro anterior, más al estilo Miró. Y esto no creo que sea de Pollock, ya son pintores posteriores que toman la técnica. Pero bueno, es arte de museo y arte de coleccionistas, ¿no? Arte abstracto, sumamente caro, ¿no? A ver si tenemos acá alguna otra cosa. Sí, estamos en lo mismo. Bueno, sí, de lo que se llamó dripping. Drip significa goteo. Bien. Bueno, eso entonces quería mostrarles. Si ustedes, si les gusta la pintura, pueden meterse en la red, está todo para ver. Eso es lo que tiene de maravilloso la pintura y la música, que uno puede recorrerla a lo largo de su vida, y el cine y todo. En cambio la literatura lleva mucho tiempo, es muy cruel. Así que, bueno, no sé, ¿alguna otra cuestión que quiera? Sí, obviamente pregúntenme cosas de lo visto en la cursada, ¿no? O sea, yo traje esto como complemento. Sí. Iba a hacer un comentario. Hace unos pocos años se hizo acá en la Argentina una edición de las vanguardias del siglo XX europeas. También se hizo acá de latinoamericanas, pero igual, y se puede conseguir el PDF en internet. Son muy cortos los manifiestos y la verdad es que son muy lindos de leer. No, A sí, mí sí. uno de los que más me gustó es Yo me el voy a del fijar. dadaísmo. Yo me voy a fijar si los tengo, porque hay textos que van a utilizar insisto, si en Iberoamericana tocan el tema de las vanguardias, no sé si lo están tocando en este momento, van a ver, pero son conseguibles. Yo me voy a fijar si lo tengo o si lo busco, porque hay libritos, hay ediciones donde aparecen todos los manifiestos, el manifiesto futurista, el manifiesto dadaísta, el manifiesto surrealista, de modo que sí, son planteos muy interesantes y son textos breves. Algo ¿Qué más? Sí, decime. me parece que vos decías recién lo de la escritura, como la lectura como más esclavizante, digamos, ¿no? Más demandante. No, que lleva más tiempo. Lleva más tiempo, pero sin embargo es como, más allá de todos los encuentros y desencuentros de las tendencias y teorías que se dan en todos los niveles de la vida, desde la ciencia hasta en los partidos de fútbol. Hay algo que me llama la atención que me parece que es la más democrática, porque yo hace unos años estaba dando clases en periodismo y estábamos viendo aguafuertes de arte. Y justo se dio la casualidad que trajeron aguafuertes de Goya, acá a La Plata. Y los llevé a los pibes, o sea, cosa que es muy raro que la universidad saque a los pibes de la universidad, algo que me parece que es para pensarlo, ¿no? Sí, sí. Y antes de entrar yo estaba muy contenta porque íbamos a ver, digamos, porque a uno le gusta, se entusiasma, uno vive de esto. Y le pregunté a 40 pibes, de los 40, 2 habían ido a museos. Es decir,
Sí. La pintura, ¿y por qué no iban a los museos? Porque el prejuicio sobre la alta y la baja cultura expulsan a la gente del producto, es decir, Sí. del goce de pararse frente a algo y entenderlo o no entenderlo, de conectarse o Sí, no sí. conectarse. Sí, sí, Me no, no es parece que en entender, es ese sentir. me dio un dolor, porque No, pero es típico, ¿eh? entonces digo, me parece que en todo caso la literatura todavía tiene la posibilidad de que circula más accesible, uno le pasa, yo le paso libro a mi amiga, a mi amigo, a mis vecinos, circula. En cambio, otras artes, digamos, incluso en la música, que circula más, pero nadie escucha ya, digamos, muy poca gente, también es un círculo muy particular que puede escuchar a un clásico, porque ya los pibes lo ven como aburrido, lo ven como que no tiene que ver con su trayecto, y eso me parece que es la gran derrota Sí, ojo, de no es los pibes, mucha gente. Sí, en Sí, general, digo, digamos, pero a mí me preocupa, digamos, sí, sí, sí. generacionalmente me preocupa Sí, sí, sí. los No, jóvenes. mira, la cuestión de los museos, justamente contra la cual estaban los vanguardistas, la institución del museo, esta cuestión de que uno va al Louvre a ver, por ejemplo, la Gioconda, que está ahí, porque esa es la Gioconda, es la única, y todas las reproducciones de las cuales se quejaba la Escuela de Frankfurt, la reproducción técnica, la reproducción de la imagen, ¿no? Que uno en general, la mayoría de la gente ve estos, como vimos recién, las fotos de, no la obra, pero la obra es única, y eso está en un museo, entonces el museo se transforma en una instancia a la que la mayoría de la gente no va, porque sí tiene este aura, esta cosa de voy y me aburro, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es ir, mirar, caminar, y dejarse imbuir de lo que va viendo. A mí es una cosa que me fascina, y generalmente cuando me he metido en alguno de estos museos grosos de Europa, estoy horas, termino muerto de caminar despacio, porque me duele más caminar despacio que caminar rápido. Pero quedo con una carga afectiva y sensorial que es increíble. O sea, hay que darle una oportunidad, pero no es ir a ver tratando de entender ni tratando de sentir, es ir a ver. Hay cosas que a uno le pegan y a otras no. Por supuesto que hay mucho arte pictórico de retratos y de cosas de épocas anteriores, siglo XVIII y todo eso, que a veces sí pueden ser aburridas porque son personajes que uno no conoce, pero el arte moderno es maravilloso y hay que darse la oportunidad de ir a los museos y quedarse, no de ir, mirar tonteras. Y si tienen la oportunidad de ir algún día a un museo grande, el Louvre es inabarcable, no sé cuántos meses uno debería estar adentro para poder ver todo, pero bueno, el Reina Sofía en Madrid, por supuesto, ¿cómo se llama? El museo principal de Madrid. El MoMA de New York. El MoMA en New el York. Met. El Met. Digamos, si tienen la oportunidad, vayan y denle tiempo. Digamos, cuando uno va a un museo hay que tomarse una tarde, como mínimo. Pero más allá de la posibilidad que uno tenga de ir, porque por ejemplo yo tuve la posibilidad de estar en el Louvre y a la Gioconda no la podía ver porque estaba lleno de japoneses. Japoneses sacando fotos. Tal Bueno, cual, me pasó a mí también. Lo que me emocionaba era que una hija de inmigrantes, de laburadores como yo, hubiera tenido el privilegio, o sea, esa sensación fue la que tuve y me parece intransferible. Totalmente. A mí lo que me parece una deuda de la cultura y de todo el sistema cultural en general, que va desde la escuela a la universidad, a las políticas públicas, es que la gente no sepa que tiene esa posibilidad. Sí, sí, pero bueno, el museo,
que no nos entrenemos, porque eso requiere un entrenamiento. Aparte del cual, recurso, digamos, no es necesario irse a París para disfrutar. No. Digamos, ¿no? Basta con Pero entrar a la red. no estamos entrenados culturalmente, y yo creo que tiene que ver con estas discusiones que marginan a la gente, a la comunidad, Sí. del disfrute de Sí. algo que se convierte en algo de culto. Y si es algo de culto ya, bueno, tiene que Bueno, tener pero todas que las- justamente fíjate que la noción de aura es eso, ¿no? La idea, ¿no? De uno tiene que ir al Louvre para ver la Gioconda, la Gioconda real. Y se supone que en presencia de la Gioconda uno va a sentir, a veces pasa, a mí con la Gioconda no me pasó nada, pero con otros cuadros, con Van Gogh, me pasó, ¿no? Es decir, estaba esos autorretratos de Van Gogh que yo estaba eso fue en París. Me pasó 2 veces, en el Museo de Chicago y en París, que había cuadros, autorretratos de Van Gogh, y yo estaba en un rincón de la sala y caminaba, y Van Gogh me estaba mirando todo el tiempo. Allá un cuadrito ahí, pero él me miraba, y digamos, ahí donde se siente esto del aura, pero digamos, no con todos los cuadros. Hay cuadros que a uno pueden resbalarle y no pasa nada. Es cuestión de sensibilidad personal, pero, y gusto. Pero sí tenés razón, volviendo al comienzo de lo que decías, que la literatura tiene un alcance, por esto de reproducción. Fíjense que sacando algún manuscrito que están en museos, la literatura se imprime, o sea que ya de por sí es, digamos, de copia, por tanto tiene un alcance, y lo tuvo antes de que llegara la fotografía y todo eso, mucho más grande en la gente, y la pintura, la escultura, incluso el cine considerado cine arte, digamos, eso es simplemente educación, y que sí, digamos, uno tiene que, no en términos de darle herramientas puntuales para analizar, lo cual viene muy bien, pero el mero hecho de enfrentarse a la obra de arte y sentir algo o no, pero darse la oportunidad. Y los museos y todas estas cosas sí son más difíciles de ir que comprar un libro. Y con la música, la música, Perdón, con todo esto, ya termino. Ya termino. Digo que con la música, bueno, digamos, si uno quiere explorar, basta entrar con Spotify, que no tiene todo lo que hay. Hay también otro lugar que se llama Bandcamp, que son posiblemente los 2 repositorios, para decirlo de una manera, de música en la que uno puede encontrar cosas de lo... Justamente, mirá, Martín, sobre esto de Hauntology, que hablaste el otro día, y que no sé, bueno, ahora no va a haber tiempo, pero en algún momento vamos a volver porque quedó poquito. Hay una lista de estas que larga Spotify, que después no sé cómo, tengo que ver cómo hago para poder mandarla, que se llama Hauntology, y es una música híbrida, pero muy interesante, muy diferente de otras músicas híbridas. Así que, digamos, si ustedes quieren explorar el mundo de la música, desde la música académica a la música que se está haciendo ahora en todo el mundo, con Spotify y Bandcamp tienen para toda la vida. Pero es cuestión también de interés, es cuestión de explorar. La gente a veces se queda con la última cumbia que le envían. A mí me mandan, vieron que bueno, uno le mandan cosas en Spotify que tienen que ver con lo que consume, pero también siempre está esta cosa de el reggaetón y que esto que el otro, que eso está, eso se lo ponen a todos. No importa que yo jamás toqué un tema de esos como para que entrara en mi algoritmo, pero lo siguen poniendo. Bueno, esas imposiciones son políticas muy jorobadas, porque ¿por qué a todo el mundo tienen que meterle en Spotify videos de reggaetón, de música de reggaetón o de lo que sea, o de esto del trap, que curiosamente
es extremadamente machista, y no sé por qué las feministas nunca han salido a decir nada, y bueno, le meten eso, entonces la gente no consume más que eso, pero eso es un problema cultural que vos tenés razón, tiene que venir del Estado, tiene que venir de la educación, para que la gente no considere que eso está más allá de ellas, sino que es algo accesible. Y bueno, a uno le puede gustar o no, pero hay que probar. Si no, no puede decir. Pero sí, hay un acceso a la literatura mucho más fácil, sí, que el resto del arte. Sí, decime, Marta. No, yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, yo creo que es cuestión de cultura, porque yo de Europa no lo sé ahora porque hace mucho que no voy, pero en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, todos los museos tienen un día gratis. O sea, no es que uno no puede ir porque no tiene plata para pagar la entrada. Hay días, hay horarios, para mí que soy mayor, tengo una reducción enorme en el precio. O cuando del uno es museo. docente. O cuando sos docente. Entonces, creo que es más de difusión de la cosa en los colegios. Yo veo que mis nietos ahora, que tengo nietos chicos en jardín o en primaria, están viendo mucho pintura. Tienen, por ejemplo, todo un año Miró, todo un año Picasso, y ellos imitan el cuadro o juegan o lo que sea. Y hay todo como una difusión. Sí, pero pasa en jardín infante. Mis sobrinos también, yo tengo unos sobrinos de 22 y 25, también, cuando estaban en el jardín, mi sobrinito veía una revista en algún lado, ¡ay, ese es un Picasso, ese es un... Ok, sí. ahora no se acuerda nada, porque después en la primaria, en la secundaria, nada. Entonces todo eso se pierde. Pero es muy simple, es cuestión de mostrarles y de hacerles ver, ya está. Sí. ¿No? Ya está. Pasa que sí, está ese prurito de que es una cultura que uno tiene que entender antes para poder sentir, o que, no sé, tiene que ser sí, culto, pero en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires también, creo que hay una... Claro, es muy barata la entrada, hay días que son más baratos. Iba a decir eso, que de igual forma la mayoría de los museos acá, por lo menos en Buenos Aires, a todos los que he ido, son gratuitos la mayoría, o muy baja el costo de la entrada. Es más, incluso el Malva, que de alguna manera, digamos, trae cosas novedosas, etcétera, tampoco es caro, no son cosas que uno... No, tienen cosas impresionantes. Es como ir al cine. Son de los museos más grandes de Latinoamérica, los más importantes, los más influyentes, y no tienen nada que envidiarle a ningún otro museo. La verdad es que es una cuestión de tamaño. No hace falta irse hasta el Louvre para poder... Es una cuestión de, bueno, no tenemos un museo tan grande como el Louvre, o como el MoMA, como etcétera, pero eso no indica nada, digamos. Pero bueno, es cuestión de ponerse, ¿no? E ir, y cuando hay algo que uno le pueda interesar, pero sí, es una cultura que queda un poco aparte porque requiere otra actitud, y la mayoría de la gente lamentablemente tiene un poco esa actitud de esto no es para mí, no lo entiendo, no me gusta, bueno, hay que abrirse un poco, ¿no? Nada más. Y bueno, más o menos es esto, ya estamos en la hora. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Y si ahí no... pusieron en el chat. Perdón, sí, me iba a preguntarlo yo también, pero es para los prácticos. Dale, sí. Uno de los textos que hay que leer para los prácticos, no me acuerdo el nombre, cuando lo apretás para ir al texto te manda otro. Eso fíjate, Martín. ¿Qué es Wunderkind? Es bueno que avises. A ver. Sí. Ya mismo lo estoy chequeando. Sí, pero está si lo buscas aparte, quiere decir niño prodigio, creo. Niño maravilla. Niño maravilla. El niño maravilla como Robin. Claro, y lo busqué y lo pude sacar de internet. No.
Eso sí, por supuesto, Marta, pero está bien que avisen siempre en esos Sí, casos, Sí. porque nosotros siempre preferimos que trabajen con una misma versión en la medida de lo posible. Claro, Además, no, yo porque lo quería leer Sí, y no lo porque pude sacar. no, sí, a veces se no, consigue. está bien, pero lo que digo es, las dos cosas están bien, pero lo que digo es que está muy bien que avisen. Sí, avisen cuando se cae un link, porque eso pasa. Ya mismo lo corrijo. Claro, Perfecto. el de Wunderkind y el de un árbol, una roca y una nube, los dos llevan a un árbol, una roca y una nube. Claro, Los dos llevan al mismo está bien. texto. Perfecto. En mi caso, entonces, mañana recuerden que vamos a trabajar con La Tormenta y con los textos de Wilkins Freeman. Y ya estoy por subir textos de Mary Hunter Austin, que es una blanca, pero que trabajó mucho con los nativos, justamente en un momento, principio del siglo XX, en que los nativos mismos en sí no podían todavía expresarse, no eran publicados ni nada, así que, digamos, hay blancos y blancas que, en este caso, de una manera muy positiva en esta mujer, fueron introduciendo la cultura nativa. O sea que con eso vamos a ir pasando. No me olvido de Hawthorne, que está quedando ahí, porque todavía quiero decidir si, porque ponerme a grabar yo solo todo de nuevo, la verdad que no me da onda. Entonces no sé si traerlo acá, o tampoco hay tanto tiempo, o de a poco hacerlo, pero bueno, ya voy a tocar a Hawthorne, que es lo que nos queda de esta primera parte, pero ya vamos entrando de a poquito hacia las literaturas de minorías. Voy a trabajar con esta mujer, Mary Austin, pero eso para el otro martes, y bueno, voy a subir de a poco también videos que tienen que ver con la historia y la cultura de los afroamericanos, con la de los chicanos, con la de los nativos, digamos así como contexto para que ustedes vean todo eso, y empezar ya a trabajar con textos de estas minorías para ir, recién es el primer mes, así que confío en que estos 2 meses que nos quedan pueda llegar a ver casi todo. Algunos textos son muy breves para analizar, porque es más interesante el planteo, que no se necesita un análisis muy profundo, así que se puede ir rápido, se pueden ver varios textos en una misma clase y son breves. Los de Mary Hunter Austin son breves. Así que bueno, yo voy a ir subiendo eso, los textos y los videos, y ustedes, como siempre, los van viendo y vamos charlando acá o en las otras clases acerca de dudas y comentarios. Ahí ya modifiqué el link y puse el correcto. Así que ya está solucionado. No sé quién había avisado, pero gracias por avisar. Y una cosa más, que el último de los textos optativos no tiene el link porque no conseguimos una versión digital para compartir. Pero bueno, quizás más adelante, o sea, ¿De que cuál no se es? preocupen. Uno que se llama, uno de Petty. ¿Que es un texto crítico? Un texto crítico en inglés, pero ¿Y que lo tenés? No lo podemos, no. Hay que pedirlo a este sistema de la universidad que te consigue los artículos. Se me fue el nombre ahora. Vos mandame los datos, Dale. porque capaz que A lo ver qué podés puedo. hacer. Viste, los rusos ahí están maravillosos. Ustedes Es saben que hay una. Estaba roto el link, ¿no? Es como intentaba ingresar y todo el tiempo tiraba error. Así que Hay nada, una serie de direcciones de Rusia, que creo que una mujer fue que inventó este sistema, donde uno puede bajarse artículos que en Occidente son pagos. Por ejemplo, en JSTOR uno tiene que pagar, y a veces un artículo sale $40, lo cual primero es un despropósito en dinero y es un despropósito en política, porque, digamos, el conocimiento tiene que ser para todos.
No puede ser que la gente haga comercio con lo intelectual, con las ideas. Así que, digamos, en esta página rusa, uno pone el DOI o el HTTP, o sea, el link, y le baja el artículo. Así que, digamos, después pasame los datos porque capaz que se puede conseguir de ahí. No para cuando son comerciales, o sea, si uno saca el link de Amazon no va a salir. Pero sí para repositorios como pagos, como JSTOR y otros. Así que bueno, se puede conseguir un montón de cosas. Y bueno, creo que más o menos ya aclaré lo que vamos a ver mañana y más o menos lo que viene. No sé, Martín, si tenés algo que aclarar para el próximo viernes, que te toca a vos. Y bueno, seguimos. ¿Ok? ¿Alguna cosita más antes de cerrar? Nada más. Bueno, perfecto, yo voy a dejar de grabar.